Estamos de vuelta aquí en Primera Plana en compañía de nuestros invitados, Patrick Bell, columnista del matutino francés Le Figaro, de Leonardo Martinelli, corresponsal en París del periódico italiano La Stampa, y de Jean-Pierre Dussolin, que es economista de la Universidad de París Este, bajo el tema precisamente de la discusión sobre los acuerdos comerciales. Les invito ahora a descubrir excepcionalmente nuestros personajes de la semana. Nuestros personajes de la semana los tienen ahí. Se trata ni más ni menos que Donald Trump y Boris Johnson, el presidente estadounidense y el primer ministro británico, respectivamente. Ambos se dicen dispuestos a avanzar rápidamente en la conclusión de un acuerdo de libre comercio tan pronto el Reino Unido se divorcie por completo de la Unión Europea. Jean-Pierre, más allá de los discursos y la buena voluntad que puedan mostrar ambos personajes, hay una cosa que es clara. Efectivamente, el Reino Unido no podrá negociar nada de acuerdos comerciales hasta que no se divorcie completamente de la Unión Europea. Esa efectivamente es una realidad, pero se dice que no se puede negociar por el momento, pero sí puede conversar. De hecho, Reino Unido ya ha comenzado a conversar con países de Latinoamérica este tema de los acuerdos de libre comercio, y también está negociando un acuerdo con el TPP-11, que es Chile, México El y acuerdo Perú. transpacífico. El Transpacífico justamente ya está empezando a no negociar, pero empezó conversaciones porque se va a terminar convirtiendo en el primer país que puede estar asociado a este acuerdo y que no tiene las costas en el Pacífico. Entonces yo creo que finalmente lo importante es que, si bien no puede firmar el acuerdo, puede empezar a conversar. Ese es un tema importante y avanzar este tema. Leonardo, si hay alguien que está urgido en este sentido, se puede decir que es el primer ministro británico, Boris Johnson. Hay que recordar que Donald Trump hace 2 años, tan pronto hubo los resultados del referéndum en favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Donald Trump propuso inmediatamente que se firmara ese acuerdo. El problema es que ahora se atraviesa la campaña presidencial en Estados Unidos. Es posible pensar que Donald Trump tendrá otras prioridades que firmar un acuerdo con el Reino Unido. Esto es posible. También creo que este acuerdo no va a ser tan fácil como imaginan los dos rubios, si podemos llamarlos así. Johnson quiere este acuerdo porque él cree de poner un remedio a los problemas económicos que se pueden generar con un Brexit, sobre todo con un Brexit sin acuerdo. Pero hay un superávit comercial muy grande de los Estados Unidos con Reino Unido, entonces el Reino Unido debe defenderse de eso también. Hay problemas posibles, por ejemplo, en las exportaciones de productos alimentarios desde Estados Unidos hasta el Reino Unido, porque Londres tiene reglas que son las reglas europeas actuales, son muy más estrictas que el principio de Estados precaución, Unidos. por ejemplo. Y que creo es muy también que importante. los consumidores británicos, no sé si quieren comer pollo al cloro como en Estados Unidos. Hay problemas así, no solo las elecciones americanas que llegan. Yo creo que concluir un tratado, un acuerdo como eso no va a ser tan fácil como Boris Johnson imagina. Patrick, a este propósito, su apreciación, perdón, ¿piensa usted que efectivamente será difícil que finalmente, imaginando que Donald Trump se reelija, supongamos un momento, será difícil que se llegue a un acuerdo comercial en un corto plazo, estamos hablando, entre el Reino Unido y Estados Unidos? Claro que va a ser difícil y Boris Johnson estará en una posición de debilidad muy fuerte, porque saliendo sin acuerdo, como parece que va a ocurrir, sin acuerdo con la Unión Europea, va a encontrarse solo con un país como Estados Unidos y un presidente como Trump que tiene la costumbre de negociar muy fuerte con un país débil, y así Boris Johnson tiene el riesgo de estar el pequeño que va a pedir al grande, por favor, dame un acuerdo. Hay esta situación de debilidad, pero al mismo tiempo, Jean-Pierre, hay una cosa que une a ambos responsables políticos, Boris Johnson y Donald Trump, que es su objetivo de debilitar al opositor principal, que es la Unión Europea. Sí, yo pienso al respecto. Justamente, Trump ya es un personaje, entre comillas, consolidado, que no tiene una buena relación con los otros países, especialmente con China, con la guerra comercial que está teniendo actualmente, por la devaluación que quiere implementar China, y también con Europa a través de toda esta variación de los tax. Pero si bien tiene esta guerra comercial, internamente Trump es muy fuerte en su país, ha disminuido el desempleo en un porcentaje importante, alrededor del 3,6%, y ha aumentado el crecimiento, ya va más allá del 3% el crecimiento del PIB. Entonces,
creo que es muy importante que Donald Trump, de cierta forma, reafirme su postura para poder competir con Europa y poder, entre comillas, al igual que Boris Johnson, debilitar, entre comillas. Creo que es importante recordar una cosa. Cuando se estaba negociando el acuerdo comercial Unión Europea-Estados Unidos, hubo estudios de evaluación sobre lo que podrían ser las ganancias, y eso a largo plazo, 10 años o 15 años después de la aplicación del acuerdo, donde se decía que para el caso de la Unión Europea la ganancia sería a 15 años de 500 euros por familia. ¿Vale la pena realmente un acuerdo de este tipo con ganancias tan marginales, Leonardo? Hay muchos puntos de vista porque hay muchos datos. Por ejemplo, hablamos antes del acuerdo con Mercosur. El acuerdo con Mercosur puede hacer ahorrar a las empresas europeas a 4 billones de dólares, de euros. Esto es la estimación actual. Y en un momento de dificultad económica, con sobre todo estas tensiones en el comercio internacional, creo que esto puede ser importante no solo para las empresas, también para la gente que trabaja en estas empresas. Entonces, sí, creo que hay problemas. Hablamos del problema medioambiental, que es un verdadero problema con el acuerdo con Mercosur. Pero yo creo también que hay varios aspectos positivos del comercio internacional. Yo soy italiano, yo sé cuánto las exportaciones ayudaron a un país como Italia, que ha tenido y tiene dificultades económicas en este periodo. Si no habían las exportaciones, yo creo que Italia tendría problemas mucho más grandes ahora. Patrick, vuelvo al tema de la proposición de un acuerdo rápido entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Usted lo evocaba hace un instante. ¿Se puede tener confianza en un presidente, una vez más, en la perspectiva que pudiese reelegirse, como Donald Trump, que ha firmado acuerdos, pero que en un momento dado, sin ningún problema, puede decir, este acuerdo ya no me gustó, me salgo o impongo nuevos impuestos de aduana, como amenazó a México, como amenazó a Canadá, como amenazó a la Unión Europea? ¿Se puede confiar realmente en una gente así? Quiero decir, para términos de la negociación, ¿qué tanto se pone uno diciendo vamos a negociar realmente? Sí, me parece que hay ver de dos maneras a Trump. Hay el Trump que hace tweets, que hace declaraciones muy fuertes. El Trump Y después cotidiano. sí, el Trump cotidiano, que el Trump popular, el Trump que gusta a los americanos. Desafiar. Y el Trump real, el Trump político, lo que hace realmente. Hay una diferencia grande, ¿no? Y las amenazas que hace y las cosas que hace realmente son diferentes. Es la única cosa que hizo, que dijo y que hizo en el comercio internacional son las sanciones en contra China. ¿Sí? Pero con Europa, y él hizo muchas amenazas, pero ni hizo nada al fin. No las aplicó, no las puso en prueba. Es un tipo que siempre dice cosas y hay que hacer. Él dijo eso y ¿qué hizo? Es una diferencia muy grande, pero es un tipo que si Johnson quiere hacer un acuerdo con él, me parece que Trump es un negociador que va a utilizar la debilidad del otro que será Boris Johnson. Jean-Pierre, ¿está de acuerdo con esta posición de Patrick, esta visión de Patrick a propósito del Trump que vemos y el Trump que actúa en los hechos de otra manera? Justamente yo pienso, bueno, volviendo un poco a la respuesta que he dado anteriormente, yo creo que Donald Trump tiene esa ambigüedad. Por un lado, es un hombre público que responde en Twitter bastante y anuncia ciertas medidas de fuerza para justamente hacer que, entre comillas, la persona que está al otro lado baje un poco la guardia. Pero por otro lado también existe ese Trump analítico, que es un hombre de negocio y que finalmente va a jugar con la debilidad del enemigo para poder sacar los mejores réditos posibles. Entonces, yo creo que finalmente Trump tiene esa doble ambigüedad que le ha permitido y le está permitiendo a Estados Unidos poder subir su crecimiento y poder realizar ciertas alianzas con ciertos países y sobre todo ser respetados. Parece que coinciden en esta apreciación al respecto de Trump. Ahora, ¿cuál es el juego en términos de los representantes parlamentarios? Sabemos que en Estados Unidos uno de los problemas fundamentales que tiene cualquier gobierno es hacer aprobar por el Congreso, ratificar por el Congreso los acuerdos. Leonardo. Sí, esto se debe averiguar después. Creo que pueden tener problemas sobre un acuerdo con el Reino Unido. Como decía antes, yo creo que
van a tener más problemas del lado del Reino Unido, que debe, entre comillas, defenderse de los Estados Unidos, que tiene un superávit de 20 billones de dólares, que el contrario. Yo creo que, y también creo que entre los dos personajes, los dos rubios, creo que Trump es muy hábil, muy más inteligente de lo que se imagina, y comparando con Boris Johnson. Entre los dos, yo creo que lo que puede tener más problemas es Boris Johnson. Una vez dicho esto, ¿se puede pensar que son economías complementarias realmente o son economías que se contraponen? Porque esto es importante en el momento de una negociación, de un acuerdo. Patrick. No me parece que son economías diferentes, ¿no? Tienen actividades y sector fuerte, los dos casi los mismos, ¿no? Así no hay competencias, hay competencias, no hay complementariedad entre las dos economías. Pero no soy economista, no sé si los acuerdos entre economías diferentes o economías igual, no sé si funcionan mejor o no. Pues vamos a dejar estas páginas abiertas con una gran pregunta, porque vamos a ver qué sucede en los meses a venir, sabiendo que normalmente el Reino Unido deberá salir de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, cosa que está por confirmarse. En los pocos minutos que nos quedan, yo los invito a que descubramos nuestra contraportada. Nuestra contraportada es que la moda de dejarse crecer la barba ha hecho temblar al gigante de los rastrillos y hojas de rasurar, la transnacional Procter & Gamble, propietaria de Gillette. Y es que, aunque ustedes no lo crean, y ninguno usa aquí barba, ni más ni menos Gillette ha perdido $5,000 millones. $5,000 millones entre el último trimestre del año pasado y el primero de este a causa de eso. Su apreciación brevemente, muy brevemente, Jean-Pierre. Sí, yo creo que por un lado quizás en la política de marketing no fue la mejor, pero de cierta forma despertó y volvió al interés público el tema de la representación del hombre en la sociedad, y por lo tanto esta publicidad que hizo Gillette causó un efecto a las personas y volvió la marca y la posicionó de cierta forma. Leonardo, justamente hay una publicidad que hizo Gillette que causó bastante polémica, que dice: no importa dónde, no importa cuándo, no importa de qué manera, eso llega la primera vez que te rasuras, es especial. Sí, y muchos leyeron una doble mensaje en este terreno. Claro, creo que quieren hacer lo máximo para recuperar el mercado. Creo también que, no sé si esto no soy un experto de barbas, también tengo una pequeña barba, un poco, pero yo creo que hay quizás razones ecológicas también, ¿no? Que esta reducción de la utilización de los rastrillos, creo que está un poco relacionado en el mundo también de los hipsters, un poco a la ecología. En 20 segundos, Jean-Pierre, su apreciación, Patrick, perdón. Hace meses que en las oficinas se transformó todo. Mis vecinos tienen todos barbas, no sé por qué. Y realmente es el único comentario. Esto es muy extraordinario. Muy bien. Pues con esto estamos poniendo punto final a esta En Primera Plana. No me queda sino agradecer a Patrick Bell, columnista del matutino francés Le Figaro, a Leonardo Martinelli, corresponsal en París del periódico italiano La Estampa, y a Jean-Pierre Duslin, economista de la Universidad de París, su presencia en nuestros estudios. A ustedes les decimos gracias aquí en Primera Plana.